El tema del día de hoy es un tema súper importante. El tema de hoy es: ¿cuántas iglesias fundó Jesús? ¿Cuántas? Una. Bueno, eso vamos a ver, porque hay algunos que dicen que no, que fueron muchas, que habían muchas iglesias en la antigüedad. Pero vamos hoy a responder a esa pregunta. ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Cristo funda una sola iglesia. Una. Eso lo podemos leer y quiero que lo busquen en sus Biblias. Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19. Búsquelo por ahí. Mateo capítulo 16, versículo 18. Si trajo el resaltador, hágale una rayita. Resáltelo en amarillo, en verde, en rojo. Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Cuánto lo tienen ya? Amén. ¿De qué montón? Ya son apologistas de crema nata. Vamos a ver. Decimos: y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Palabra de Dios. Algunas traducciones, seguramente la que usted tiene, dice: las puertas del Hades o las puertas del mal no la podrán vencer. El texto literalmente dice: las puertas del Hades, el infierno, no la podrán vencer. Pero noten lo siguiente: Cristo le está hablando a Pedro y le ha dicho a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuántas? Edificaré mis iglesias. No. ¿Qué dijo? Mi iglesia. Una. Lo ha dicho en singular. No en plural, singular. Mi iglesia. La iglesia es de Cristo. Cristo deja muy claro que su iglesia va a ser una sola. Por eso él luego dirá también: y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Cristo, que es el buen pastor, también ha dejado a un pastor para sus ovejas. Esa iglesia tiene que ser una. Pero ¿cuál es la realidad de hoy en día? Usted cruza la calle y se da cuenta que hay una iglesia no católica, se hacen llamar cristianos, dicen tener la verdad de Cristo, pero no comulgan con la iglesia católica, o no comulgan con las demás iglesias no católicas. Podemos ver cerquita aquí varios lugares en donde se congregan. Yo alabo a Dios porque por lo menos están adorando a Dios. Pero extrañamente, cada iglesia es una iglesia distinta. Y el pastor de la esquina no comulga con el otro, no se lleva con el otro, y generalmente hace una que otra predicación en contra del pastor de la esquina. Eso es muy común. Y ni para qué decir allá en los pueblos, peor todavía, ¿verdad? La iglesia de Cristo es una y única, no hay muchas. Algunos nos van a decir: no, pero es que cuando Juan escribió el Apocalipsis, dice: le escribo a las 7 iglesias. ¿Y cómo es eso? Le está escribiendo a varias iglesias. Entonces son muchas las iglesias. Pero Cristo ha dicho: mi iglesia. ¿Cómo podemos entenderlo?
En la Iglesia Católica se entiende. La Iglesia Católica es una sola, pero hay muchas iglesias, es decir, muchas congregaciones que se reúnen. En la Iglesia Católica sí se da eso. Hay algunos grupos no católicos que también sucede eso. Por ejemplo, los luteranos. Los luteranos son una iglesia que tienen varias comunidades a las que les llaman iglesia, pero viven en comunión con la iglesia luterana. ¿Ah? Eso es un signo de unidad. Ahora me preguntaba un hermano cuál era la diferencia entre una iglesia y una secta. Las sectas son justamente lo que más prolifera aquí en Costa Rica. Es una iglesia dirigida por un pastor. El pastor es el que dice lo que se cree, el pastor es el que dirige y el pastor es el que, ¿verdad? Es el que manda, es el que dice qué se va a creer y qué no. En lo que son iglesias, aunque no católicas, pero se reconocen como iglesias, son aquellas que traen una tradición muy antigua. Por ejemplo, los luteranos. Los luteranos son considerados no una secta, sino una iglesia, porque está organizada. Tienen obispos, tienen presbíteros. Lo que pasa es que la gente cree que Martín Lutero era un pentecostal, porque así se lo han pintado a usted, así se lo han pintado a los hermanos no católicos. Pero Martín Lutero de pentecostal no tiene nada. Martín Lutero hacía una misa, literalmente. Si usted va a una reunión luterana, va a ver que hay una liturgia, es decir, un orden a la hora de impartir sus cultos. Claro, tienen diferentes creencias, pero a eso los consideramos todavía iglesias, que sí se han apartado de la Iglesia Católica, pero no son sectarias. Es muy diferente. Las sectas son todavía más peligrosas que estos grupos. Han habido iglesias de estas que a toda una comunidad se la han llevado y se la han envenenado. Gracias a Dios, por ejemplo, la secta de José Luis de Jesús Miranda, el Jesús hombre, el anticristo, cuando dijo que él iba a transformarse y que se iba a convertir, no sucedió nada. Gracias a Dios, nadie murió, pero han habido otros líderes de este tipo que han terminado matando a toda la gente que le seguía. Gracias a Dios este hombre como que se desenmascaró solito porque se perdió. Seguro se transformó en invisible porque salió con todo el billete y no volvió. Ahora bien, hay otros grupos que nosotros conocemos como cismáticos. Es el caso de los ortodoxos y de los anglicanos. Es un cisma, es decir, es toda una comunidad completa que se separa de la Iglesia Católica. Algunos voluntariamente, otros no tan voluntarios, ¿verdad? Como en el caso de los anglicanos, Enrique VIII llega y dice: yo voy a ser mi propio papa, el papa de mi iglesia, y el que no quiera, a la horca, ¿verdad? Y entonces todo el mundo, ay sí, yo creo, para que no los mataran. Muy bien, vamos a ver entonces cómo es esta iglesia que Cristo ha fundado. La iglesia de Cristo tiene que ser eterna, es decir, tiene que haber existido desde el siglo I y hasta nuestra actualidad. Tiene que continuar por los siglos. ¿Dónde dice eso? Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí,
que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. ¿Cuántos días? Todos los días. Cuando yo no era católico, leí un libro que se llamaba Buenos días Espíritu Santo, de Benny Hinn, ¿verdad? Benny Hinn es este famoso televangelista que sale en este canal, no me acuerdo ahora, Enlace, en Enlace, que anda botando a todo mundo con el soplo ahí, pelo canoso, una palomita aquí, y usa cuello clerical. No, si ustedes se fijan, él quiere como imitar un cierto uniforme eclesial, porque él sabe, y así lo dice en su libro. Yo recuerdo que cuando yo lo leí, yo no era católico. Él llega y dice, la iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica. Yo recuerdo que yo cuando vi eso, yo dije, no lo puedo creer. ¿Qué le pasa? Ya en las nuevas ediciones del libro parece que quitaron el texto. Yo lo leí hace muchos años. Pero cuando yo lo leo, yo digo, ¿pero qué pasa aquí? ¿Cómo va a decir que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo fundó, si para mí en ese momento era la gran ramera? Pero, ahí viene el pero se desvió, se corrompió. Los emperadores romanos adoptaron el cristianismo y la corrompieron y cambiaron su enseñanza. Yo recuerdo que yo dije, ¡ay, qué dicha! Con razón me caen tan mal los católicos. Pero hubo un problema. Cuando yo leí estos dos textos, tanto Mateo 28, 18, como Mateo 16, 18, número 1, Cristo dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia. Y número 2, Cristo va a estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ya se acabó el mundo? No, ¿verdad que no? Entonces, si la iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica, una de dos: o Benny Hinn tiene la razón y la iglesia se desvió, y por lo tanto Cristo es un mentiroso. Porque si Cristo le promete a su iglesia que ni el infierno, ni los poderes espirituales más fuertes de este mundo iban a poder contra ella, y aún así la vencieron, entonces Cristo sería un mentiroso. O la segunda opción, Cristo ha cumplido su promesa y ha estado todos los días con la iglesia que Él fundó, con la iglesia católica. Amén. Bueno, Cristo ha estado siempre con su iglesia. Yo recuerdo que esto para mí fue muy esclarecedor, porque yo dije, si esta es la iglesia de Cristo y es a la que le ha dado la autoridad, entonces tiene que ser la misma iglesia. No puede haber cambiado. Primera de Corintios 12:12, para que quede todavía más claro. Primera de Corintios 12:12. Ahora bien, muchos son los miembros, mas uno el cuerpo. ¿Cuántos cuerpos? Uno. Estamos hablando de la iglesia. Uno. Muchos son los miembros. Usted es miembro del cuerpo de Cristo. Muchos son los miembros, mas uno el cuerpo. Una la iglesia. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito. Ni la cabeza a los pies, no los necesito. Palabra de Dios. Cuando Martín Lutero hizo la Reforma Protestante, dijo, yo no necesito de la Iglesia Católica.
Yo no necesito los obispos, yo no necesito los presbíteros. ¿Y qué dice la Escritura? No puede el ojo decir a la mano, no te necesito. Porque todos los miembros del cuerpo de Cristo son importantes, son necesarios para la edificación de la obra de Dios. Cuando uno dice que un miembro de la iglesia no es necesario, está en contra de la palabra de Dios. Mucho cuidado. Es más, dice la Escritura que los miembros que parecen ser más débiles, más frágiles, son los más necesarios. Por ejemplo, aquella señora que dice, es que yo no sé orar. La oración es buena. Claro, es para edificación de la iglesia. Es que yo no sé predicar. Claro que la predicación es buena y es necesaria para la iglesia. Es que yo no tengo ningún don, ningún carisma. Lo único que yo puedo hacer es ayudar a limpiar el templo, por ejemplo. Y tal vez algún otro vuelva a ver así por debajo, limpiar el templo. Ensuciarme yo las manos. Cuidadito, y esos miembros que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Se imagina que no se limpiara? ¿Qué sucedería? En un chiquero nosotros. Qué importante. Bueno, a veces puede ser que haya algún hermano que se vea inferior, pero no lo es. Lo mismo pasa con los obispos. Yo soy católico, pero yo no creo en el Papa. Cuidadito, porque ese tipo de expresiones lo hacen a usted salir de la comunión del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Mucho cuidado. Y eso fue lo que sucedió en la Reforma Protestante. Yo no necesito a la Iglesia Católica. ¿Y qué dice la Escritura? Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito. Cristo, que es la cabeza, y nosotros que somos los miembros de esa iglesia. Todos unidos con Cristo. Ahora sí, vamos a ir a las características de la iglesia de Cristo. Característica número 1 de esa iglesia es que es una sola. No hay muchas iglesias, solo puede haber una iglesia fundada por Cristo. Hoy por hoy, solo en los Estados Unidos, según las últimas estadísticas, se cree que hay alrededor de 35,000 iglesias y sectas no católicas. Todas dicen tener la verdad, pero entre ellas se enseñan cosas diferentes, entre ellas mismas se critican y se atacan. ¿Se ve la unidad en ellos? ¿Dónde está esa unidad de la que Cristo ha pedido que deba ser característica de su iglesia? Cuando yo no era católico, yo recuerdo que yo decía, no era católico ni evangélico, cuando andaba en las cosas del mundo, yo decía, ¿qué? ¿Ir yo a una iglesia católica con esos curas, homosexuales, pedófilos? Eso era lo que yo pensaba. Irme con un pastor, ese poco de ladrones, mentirosos. Hoy día la gente no quiere creer porque dice, no, es que ahí llegan los testigos de Jehová y le enseñan una cosa, y llegan los mormones y le dicen otra, y llegan los adventistas y le dicen otra. Ya la gente está confundida, no saben qué creer. Antes de la Reforma Protestante, si usted quería ser cristiano, solo tenía una opción, la Iglesia Católica. Solo eso, Iglesia Católica. No había confusión. Si usted decía, yo soy cristiano, se sabía que era católico. Sencillito. ¿En qué cree? En lo que cree la Iglesia Católica. Pero lamentablemente, hoy día, la gente está confundida. Y ya no quiere creer porque no se ve la unidad. Por lo menos aparentemente. No hay una unidad. Y la gente lo que ve son muchas iglesias diciendo tener la verdad, pero entre ellas totalmente divididas. Por eso la gente hoy no quiere creer. ¿Cuál es el fruto
de la Reforma Protestante? La división. Cuando el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era cabezón y le pedía a Dios algo que Dios no quería darles, luego Dios se los cumplía. A veces usted le pide cosas a Dios que Dios se las da para demostrarle que no es eso lo que usted necesita. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios les daba el maná para que comieran el maná, se alimentaran por el desierto. Pero el pueblo de Israel empezó a reclamar: yo quiero carnita, quiero carne, Señor, danos carne. Dios les había dado el maná. Bueno, resulta que Dios les mandó gorriones. Pero les mandó tantos y tantos gorriones que empezaron a podrirse y empezaron a estar entre moscas y pudredumbre. Lo mismo pasó con la Reforma Protestante. Martín Lutero quiso dividirse y provocó que de él se siguieran dividiendo y dividiendo y dividiendo. Hasta el día de hoy se siguen dividiendo. Se cree que se fundan alrededor de 5 iglesias no católicas por semana. Por semana. ¿Sabe qué dijo Martín Lutero después de su gran reforma? Hay tantas doctrinas como cabezas hay en el mundo. Quise quitar a un papa y creé a 1000 más. Martín Lutero se dio cuenta que lo que había hecho no estuvo bien. Había provocado que ahora cada pastor al que se le ocurriera podía ser su propio papa. Es más, cada cristiano podía convertirse en su propio papa, decir qué es lo que quiere creer y enseñar así. ¿Por qué es que el católico es tan fácil de convencer? Porque está abierto a la fe. Desde niño le han enseñado la fe, desde niño le enseñan la palabra de Dios, le enseñan a amar a Dios, a Cristo. Entonces llega cualquier hermano con palabras muy bonitas y lo saca de la Iglesia Católica, porque está abierto a la fe. Por eso Pablo dice: me alegra que estén abiertos a la fe, pero me gustaría más que sean ingeniosos para el bien y firmes contra el mal. O como lo decía Jesucristo: mansos como palomas y astutos como serpientes. Tenemos que ser astutos contra el mal, contra la seducción de otros lugares que yo no lo puedo negar. Cantan muy bonito. El coro que tienen los mejores instrumentos profesionales. Y el pobre coro de nosotros, cuando hay. Porque a veces es el padre a capela, ¿verdad? Pero cuando nuestros coros tienen instrumentos, a duras penas los han conseguido. ¿Cómo hace falta la solidaridad cristiana entre nosotros para que eso mejore en calidad? Porque al culto del Señor se le rinde culto con lo mejor. Amén. Y es admirable el que ellos busquen hacer esto bien hecho, pero lamentablemente atraen para sí de una forma muy bonita mucho católico. Hay que tener cuidado. Ahora sí, juguemos. Vamos a jugar el juego: dime con qué iglesia andas y te diré quién la fundó. ¿Se acuerdan de aquel dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres. Es lo mismo, pero en este juego. ¿De qué se trata el juego? Vean, yo voy a poner aquí un cuadro en donde dice nombre, y luego viene el nombre de la iglesia, y luego el año y quién la fundó. Cuando yo le saque el cuadro, ustedes me van a decir el nombre del primero que aparece ahí, del primer grupo, y yo les voy a contestar quién lo fundó. Pero quiero que lo hagan fuerte, que se escuche. Vamos a ver. Los primeros, los luteranos. Digan todos: luteranos. Fundado en 1521 por el doctor Martín Lutero. ¿El que sigue? Presbiterianos, fundado en 1560 por John Knox. Los calvinistas son fundados en 1533 por Juan Calvino. Fundados en 1534 por el rey Enrique VIII. Rosacruces, 1614 por Valentín Andrea.
1791 por John Wesley. 1878 por William Booth. Ciencia Cristiana, 1879, fundado por Mary Baker. 1954, también conocida como Iglesia de Sun Myung Moon, que es su fundador. La que sigue. Conocidos como los TJ, Testigos de Jehová. Son fundados en 1876 por Charles Russell. También conocidos como Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y ellos son fundados en 1830 por José Smith. Los Bautistas, fundados en 1611, también vienen de los Anabaptistas y fueron fundados por John Smith. Los evangélicos son todavía mucho más recientes. En 1916 fueron varios grupos que iniciaron en Panamá y se extendieron también a los Estados Unidos. Esos son los famosos adventistas del séptimo día. Fueron fundados en 1863 por Helen Goldwhite y por William Miller. 1926, fundado por Joaquín Arón en México. Los pentecostales, lo que hablábamos la semana pasada, fundados en 1901, aproximadamente, en los Estados Unidos. Fueron varios grupos, fue un movimiento que se fue extendiendo en carpas en varios lugares. Esos son de los más modernos, son estos que también se hacen llamar pentecostales, pero que están como enfocados en la oración hacia el Espíritu Santo, fundados por Edir Macedo en 1970. Ahora bien, la última, porque han habido muchos otros grupos. Yo le propongo algo. Dígame el nombre de la iglesia que usted quiera, la que usted quiera, que yo le voy a poder decir el año en que fueron fundados y quién fue su fundador. La única iglesia que podemos decir nace en el año 30 y 33, y así consta en todas las enciclopedias del mundo, es la Iglesia Católica, fundada por Jesucristo. nuestro Señor. Amén. Solo la Iglesia Católica puede decir que viene del siglo I. Solo los cristianos del siglo I se confesaban a sí mismos católicos. ¡Qué belleza! Y eso lo vamos a ver hoy. Cristo santifica su iglesia por medio del agua del bautismo. Usted y yo, queridos hermanos, somos santos. ¿Sabe qué significa santo? Santo significa apartado. Usted ha sido apartado para Dios. Cuando sus padres lo bautizaron, lo apartaron para Dios. Y los padres están en la obligación de educar a ese niño en la santa fe católica, a criar niños santos. Hoy en día ya no se quieren ni enseñar los 10 mandamientos. Hoy la materia de religión realmente es religiones. Son muy poquitas, gracias a Dios todavía hay las catequistas que están dando educación religiosa en escuelas y colegios. Pero la mayoría hoy día ni siquiera los mandan a que lleven esa materia. Y lo que se está enseñando en algunos casos no es ni siquiera la fe católica. En Estados Unidos está prohibido que se enseñe no matarás. Y se sorprenden cuando aparece un joven con una metralleta en la escuela y empieza taca, 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 taca. Se sorprenden. ¿De qué se tienen que sorprender si nadie le ha enseñado que eso es malo? Al contrario, pasa aquí, vea, matando gente con el videojuego, en el cine viendo cómo se matan entre ellos, o el periódico, las noticias amarillistas que lo único que quieren exponer es sangre. Nosotros como católicos estamos llamados a educar a nuestros hijos como católicos y enseñarles cuáles son los mandamientos de Dios, los mandamientos de la iglesia, para que seamos
una iglesia santa. Ahora bien, lo que nos van a decir, no hombre, si es que los católicos son un montón de pecadores, ¿qué van a ver ahí santos? Es que, como decía un anuncio en el Facebook, dice, soy cristiano, no perfecto, estoy en construcción. Yo le pondría, estoy en construcción a la santidad. ¿Por qué? Porque estamos en un camino de salvación. Eso es lo que nos propone la iglesia. Nosotros tenemos que ir creciendo en santidad. Cristo nos ha pedido, sean santos como mi Padre Celestial es santo. Ser santos. Ahora bien, significa que no nos podemos equivocar. Un momentito, usted fue apartado para Dios, pero no fue librado de las tentaciones. Por eso Cristo en el Padre Nuestro dice, líbranos de la tentación, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo? Líbranos de todo mal y no nos dejes caer en la tentación. Oiga, ¿por qué Cristo no dijo, líbranos de la tentación? Porque sabía que las tentaciones iban a continuar. Dice, no nos dejes caer en tentación. Sí, puede ser que usted se tropiece, puede ser que caiga. ¿Dónde está la diferencia? En que usted se tiene que levantar de nuevo, pedirle perdón a Dios con arrepentimiento y Dios se lo va a reconocer. Ahora bien, tiene que buscar los sacramentos. Aquí se menciona que Cristo santifica a su iglesia por las aguas del bautismo, pero también por la confesión, también por la comunión. Ahora bien, hay una historia que dice que cuando Napoleón tenía preso al Papa, ¿sabían eso? ¿No lo sabían? El Papa estuvo preso por Napoleón, ¿sí no lo sabían? Se lo contaron cuando usted fue a la escuela, en historia, no se los contaron. No, es que cada vez que ha habido persecución contra la iglesia, eso no lo cuentan en la historia, es algo extraño. Sí, porque usted ve los problemas que hubo en España contra la iglesia, los problemas que hubo en México contra la iglesia, aquí no se dio tanto, sin embargo, se van olvidando. Y en Francia, bueno, Napoleón captura al Papa y le manda a decir, yo voy a destruir a la iglesia católica. Y el Papa le mandó a decir, ni nosotros la hemos destruido con nuestros pecados, mucho menos tú, Napoleón, porque la iglesia es invencible, va a estar todos los días con Cristo, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras flaquezas. Cristo nos va a ayudar para que en este camino de salvación nos santifiquemos para llegar al cielo. Amén. Vayamos al contexto de lo que Cristo está diciendo en Mateo 18. Ahora desde los versos 15 y 16. Dice así: si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Donde 2 o 3 estén reunidos, allí estaré yo. Sigamos leyendo. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. ¿Sabe cómo concluye este texto? Oiga, primero está diciendo que la autoridad no es donde 2 o 3 estén reunidos. No se trata de que, ya yo soy iglesia, ya yo puedo decir qué se enseña, qué se cree. Si no hace caso, llévalo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, trátalo como pagano o publicano. Está hablando de excomunión. ¿Qué iglesia ha profesado excomunión? La Iglesia Católica. Una iglesia con autoridad. No es solo 2 o 3 donde estén reunidos. No es un grupito de personas que decide. Es la iglesia jerárquica. Es decir,
¿La iglesia somos todos? Sí, pero la autoridad es apostólica. ¿Cómo sabemos que es apostólica? Porque Jesús le está hablando a los apóstoles. Y vea lo que le dice en el versículo 18. Mateo 18, 18. Dice así: yo os aseguro, todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Les está diciendo a los apóstoles: ustedes tienen la autoridad para corregir, para enseñar, para revelar en esta tierra los asuntos del cielo. ¿Ven cómo un texto fuera de contexto nos lleva a un pretexto? Seguimos leyendo. Efesios 2:20. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo. Palabra de Dios. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles. La iglesia es apostólica. Y otra muy bonita es Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. La iglesia es de fundamento apostólica. Les he dicho ya varias características. ¿Cuáles han sido? La iglesia es una, santa, católica y apostólica. ¿A dónde decimos nosotros eso? En el credo de la iglesia. La iglesia no se llama católica, ¿no? La palabra católico dentro de la iglesia es una característica de la iglesia. Así como que es una y que es santa, otra de sus características es que es católica y es apostólica. Es universal y se rige por los apóstoles. Amén. Para ir concluyendo, ¿cuál es la columna y fundamento de la verdad? ¿Cuál es la columna y fundamento de la verdad? La iglesia. Bueno, vamos a ver, porque algunos dicen que es la Biblia. Nosotros decimos que es la iglesia. Primera de Timoteo 3:15. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Palabra de Dios. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Oiga, hermanos, si esta es la iglesia que Cristo fundó, si Cristo le prometió que ni las puertas del infierno iban a prevalecer contra ella, o como lo dijo el Papa Napoleón, ni nuestros pecados han podido destruirla, ningún otro. La intentó destruir Hitler, los emperadores romanos, los reformadores. Todo el mundo se ha venido contra la iglesia. Gobiernos de todo el mundo han tratado de destruirla y no lo han logrado. No por méritos propios, sino porque Cristo le ha prometido a esta iglesia protegerla todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esta iglesia, aunque suene un poco arrogante, es la depositaria de la verdad. Como lo decía ayer en el programa, nosotros no somos los dueños de la verdad. La verdad, que es Cristo, es nuestro dueño. Él es el que nos posee a nosotros. Y por eso le ha prometido a su iglesia toda la verdad. Otra frasecita que nos utilizan mucho es que Dios no es religión, Dios es relación. Con esta voy terminando. Dios no es religión, Dios es relación. Suena muy bonito, ¿verdad? Los religiosos. Dios no quiere a los religiosos, quiere a aquellos que quieran, vea, una relación íntima y personal con Dios. Ve, hermano, si usted no sabe lo que significan las palabras, mejor no se saque una frase de estas. Porque la palabra religión
es exactamente lo mismo que relación. Religión viene del latín religare, que significa unirse a Dios. ¿Y qué es relación? Unirse a Dios. Eso es todo. Cuando hablamos de religión, estamos hablando de los medios que Cristo ha puesto para relacionarse con su iglesia. Cristo ha fundado una iglesia para relacionarse, para tener una religión con su pueblo, una relación con su pueblo. Tal es así que la misma Escritura nos habla de que Pablo tenía una religión. Hechos 25:19. Solamente tenían contra él unas discusiones sobre su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto, a quien Pablo afirma que vive. Palabra de Dios. La religión de Pablo dice que ese Jesús ha resucitado. Y Pablo tenía religión. Veamos cómo lo dice Santiago, capítulo 1, versículo 27. Santiago hace una aclaración entre la mala práctica de la religión y la verdadera práctica de la religión. Usted lo puede leer desde el 26, en donde habla de que la religión no es una cuestión de apariencia, sino, dice Santiago 1:27, la religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse sin mancha del mundo. Palabra de Dios. Fe y obras. El tema que veíamos hace 2 semanas. Fe y obras. La verdadera religión es una religión que se profesa, se vive y además de eso se actúa. Cristo no vino a traer una religión para quedarnos cruzados de brazos. No. Cristo trae una religión que propone hacer. Hagan a los demás lo que ustedes quieren que les hagan.